El fotógrafo en Bocoina llamó a la policía cuando reveló las imágenes. Dijo que en 30 años de trabajo nunca había visto algo así. Un cánido de casi 2 metros, con zarpas de 5 dedos y colmillos de 8 centímetros. El viejo que las tomó vivía solo a 22 kilómetros en la sierra, en un rancho donde los rarámuri no entraban ni siquiera durante el día. Cuando los comandantes llegaron a interrogarlo, encontraron trampas de oso enterradas en círculo perfecto alrededor de la propiedad, manchas de sangre oscura que no coincidían con ningún tipo sanguíneo catalogado y un anciano de 68 años con pierna destrozada que había vaciado 5 cartuchos de rifle calibre 30-06 en algo que seguía corriendo después del primer impacto. El cuerpo ya no existía, solo cenizas y un testimonio escrito de 22 páginas que la policía archivó sin investigar, porque en la Sierra Madre Occidental hay cosas que el gobierno prefiere no confirmar. Y hay hombres que aprenden a usar su fragilidad como arma, esperando con paciencia infinita a que el depredador subestime al cojo que no puede huir. Esteban Macías cazó 47 grandes felinos antes de que un toro le destruyera la pierna. La criatura que rondaba su rancho pensó que eso lo convertía en presa fácil. Esa fue su última evaluación de riesgo. Estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores que nos permitirán seguir desenterrando estas historias. Suscríbete y deja en los comentarios de dónde nos ves, porque esto no solo pasa en México. Cada sierra de Latinoamérica tiene encuentros como este que nadie reporta. ¿Qué secretos guarda tu región? La madrugada llegaba fría sobre el rancho de Esteban Macías, y con ella llegaba también el ritual que mantenía vivo al hombre de 68 años. Se levantaba antes del amanecer no por disciplina, sino porque el dolor en la pierna derecha no lo dejaba dormir más de 4 horas seguidas. El fémur mal soldado le punzaba como si tuviera astillas de vidrio incrustadas en el hueso, y las mañanas de marzo, con la temperatura cerca del 0, convertían esa vieja lesión en un tormento constante. Esteban se sentaba en el borde de la cama, masajeaba el muslo rígido con manos callosas y esperaba a que la sangre circulara lo suficiente para intentar caminar. 16 años habían pasado desde que el toro reproductor lo aplastó contra el poste de contención en el rancho de los Villarreal. 16 años desde que la cirugía improvisada en el Hospital Municipal de Chihuahua lo dejó con una pierna que ya no doblaba bien y un paso arrastrado que lo marcaba como vulnerable ante cualquier ojo entrenado. Pero Esteban Macías no era vulnerable, era paciente. Y había una diferencia abismal entre ambas cosas. Una diferencia que 47 grandes felinos muertos habían aprendido demasiado tarde. Ahora, en la penumbra de su cuarto de adobe, palpaba la Winchester Model 70 apoyada contra la pared, pasaba los dedos por el cañón frío, verificaba por milésima vez que el cerrojo corría suave. El rifle calibre 30-06 había sido su compañero durante 35 años de cacería profesional y seguía siendo la extensión más confiable de su cuerpo, más confiable incluso que la pierna destrozada. Esteban conocía cada muesca en la culata de nogal, cada rayón en el metal pavonado, y sabía exactamente a qué distancia podía colocar una bala en el cráneo de un puma que corría a 40 kilómetros por hora, 200 metros, viento lateral compensado. Un disparo, nunca necesitaba dos, se vistió despacio, cada movimiento calculado para no despertar el dolor agudo que vivía agazapado en su cadera, pantalón de mezclilla gruesa, camisa de franela a cuadros, chamarra de lona encerada que olía a humo de leña y sudor viejo. Las botas de trabajo requerían esfuerzo. Tenía que sentarse de nuevo, levantar la pierna derecha con ambas manos y forzar el pie dentro del cuero rígido. Finalmente, tomó la bengala de mezquite que él mismo había tallado años atrás, un palo retorcido y pulido por el uso constante, con empuñadura envuelta en tiras de cuero de venado. No era un simple bastón, era una herramienta de equilibrio, un tercer punto de apoyo que le permitía moverse por terreno irregular sin desplomarse. Y en caso necesario, también era un arma contundente capaz de romper costillas. Esteban no desperdiciaba nada. Cada objeto en su vida tenía múltiples funciones, porque vivir solo a 22 kilómetros del pueblo más cercano enseñaba economía brutal de recursos. Salió al patio mientras el cielo al este comenzaba a teñirse de un gris sucio que anticipaba el amanecer. El aire era seco y cortante,
con ese frío mineral de desierto de altura que quemaba los pulmones en la primera inhalación. El rancho se extendía ante él en la penumbra, 40 hectáreas de tierra pedregosa rodeados por formaciones de roca volcánica que se alzaban como murallas naturales, bloqueando el viento, pero también bloqueando cualquier ruta de escape rápida. El valle estrecho donde Esteban había construido su vida era una trampa geográfica perfecta, un embudo de piedra donde los sonidos rebotaban y se amplificaban, donde un disparo de rifle podía sonar como artillería, y aún así no llegar a oídos de ningún vecino porque no había vecinos en 50 kilómetros a la redonda. Era el tipo de lugar que la gente abandonaba voluntariamente, el tipo de aislamiento que solo un hombre sin nada más que perder podía tolerar. Los perros lo recibieron en la puerta. Sombra, el dogo argentino de 65 kilos, se levantó de su sitio junto al umbral y presionó el hocico contra la mano de Esteban, sin ladrar, solo exhalando por la nariz en ese saludo contenido que los animales bien entrenados ofrecen. Centella, la cane corso italiana, más esbelta pero igualmente poderosa, se desperezó y bostezó, mostrando colmillos diseñados para desgarrar carne de jabalí. Esteban los había criado desde cachorros, no como mascotas, sino como herramientas de caza, soldados de 4 patas entrenados para rastrear, acorralar y, si era necesario, matar. Sombra tenía mandíbulas capaces de ejercer 200 kilos de presión por centímetro cuadrado. Esteban había visto a ese perro quebrar el fémur de un jabalí adulto con un solo mordisco. Centella era más rápida, diseñada para persecución y agotamiento, para mantener a la presa en movimiento hasta que Sombra llegara para el golpe final. Juntos, formaban un equipo letal que había ayudado a Esteban a cazar los últimos pumas de la región antes de que la pierna lo traicionara. Caminó arrastrando el pie derecho hacia el corral de las cabras, apoyándose en la bengala a cada paso. El bastón golpeaba la tierra con un ritmo irregular. Paso, arrastre, golpe de bengala, paso, arrastre, golpe. Era un sonido que definía su existencia, una percusión de limitación física que lo había acompañado durante 16 años. Pero Esteban había aprendido algo crucial en esos años de cojera. La gente subestimaba a los hombres que cojeaban. Lo veían como presa fácil, como alguien que no podría defenderse, como objetivo accesible. Y eso, en manos de un cazador que sabía esperar, se convertía en ventaja táctica. Esteban ya no perseguía a sus presas, las hacía venir a él. Construía situaciones donde el enemigo se acercaba confiado, creyendo en la ventaja, bajando la guardia. Y entonces, cuando estaban lo suficientemente cerca, cuando ya era demasiado tarde para retroceder, Esteban disparaba. Centro de masa. Un tiro. Técnica depurada en décadas de matar cosas que no debían ser muertas. Las 18 cabras estaban despiertas, masticando pasto seco en el comedero. Esteban revisó el alambrado. Pasó la mano por los postes de madera que él mismo había plantado 5 años atrás. Verificó las tensiones del alambre de púas. Todo estaba en orden. El corral era sólido, 2,20 metros de cerca perimetral, reforzado con postes cada 3 metros, diseñado para contener ganado y mantener afuera a coyotes y perros ferales. Esteban llenó el bebedero con agua de la cisterna, cargando cubetas de 20 litros que hacían protestar su espalda y su pierna. Pero él no se quejaba porque quejarse era un lujo de hombres con compañía, y él no tenía compañía desde que Rosa murió hacía 7 años. Sus 3 hijos vivían en Ciudad Juárez, trabajando en maquiladoras, enviando mensajes esporádicos en Navidades y cumpleaños, y Esteban no los culpaba por alejarse de esta tierra estéril que no ofrecía futuro ni consuelo. Regresó a la casa cuando el sol ya asomaba tras los barrancos del este, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el patio. La construcción de adobe era pequeña y espartana. 2 cuartos, cocina de leña, letrina exterior. Las paredes de medio metro de espesor mantenían el frío afuera en invierno y el calor afuera en verano, y las ventanas eran estrechas, casi aspilleras, porque Esteban las había diseñado así intencionalmente. No eran ventanas para contemplar el paisaje, eran puntos de observación y, si llegaba el caso, posiciones de tiro. Cada apertura en esa casa tenía un propósito defensivo. Esteban había vivido demasiado tiempo rastreando depredadores para no pensar como uno de ellos,
para no anticipar ángulos de ataque y puntos ciegos. Su hogar era, en esencia, un pequeño fortín camuflado de rancho humilde, y solo alguien con ojos entrenados notaría los detalles, los campos de tiro despejados, la ausencia de vegetación alta cerca de las paredes, las líneas de visión calculadas desde cada ventana. Preparó café en una olla de peltre abollada, calentándola sobre brasas de mezquite que había dejado dormidas desde la noche anterior. El café era amargo y espeso, cargado con azúcar morena que se disolvía en grumos pegajosos. Lo bebió mirando por la ventana de la cocina hacia los barrancos del norte, hacia las formaciones rocosas donde la sierra se elevaba en paredes verticales de piedra negra. Allá arriba, en esas alturas, vivían cosas que la gente del pueblo prefería no nombrar. Esteban había oído las historias durante toda su vida. Los rarámuri hablaban de seres que caminaban en dos formas, guardianes de territorios sagrados que castigaban a los invasores. Él nunca había prestado atención real a esas leyendas, las clasificaba como superstición indígena, folclore útil para asustar niños y mantener a los intrusos alejados de zonas de caza. Pero últimamente, en el silencio absoluto de las noches sin luna, Esteban había comenzado a escuchar cosas que no encajaban en su catálogo mental de sonidos naturales. Aullidos que no eran de coyote ni de lobo, que tenían una calidad casi humana, casi articulada, como si algo estuviera intentando formar palabras con una garganta no diseñada para el lenguaje. Terminó el café y salió nuevamente, esta vez llevando la Winchester. Recorrió el perímetro de la propiedad, como hacía cada mañana, inspeccionando cercas, buscando rastros, leyendo el lenguaje del suelo. Era un ritual de reconocimiento territorial, una patrulla que le permitía detectar cualquier intrusión antes de que se convirtiera en problema. Los perros lo seguían en silencio, oliendo el aire, las orejas erguidas. Esteban conocía cada piedra de estos 40 hectáreas, cada arbusto de gobernadora, cada nopal retorcido. Sabía dónde el suelo era blando y guardaba huellas, dónde las rocas formaban pasos naturales, dónde un animal grande dejaría inevitablemente señales de su paso. Y esa mañana, mientras cojeaba por el sendero que bordeaba el corral norte, algo le llamó la atención. Una perturbación sutil en el polvo, cerca de la línea de rocas. Se agachó con dificultad, apoyándose en la bengala, y entrecerró los ojos bajo la luz horizontal del amanecer. Había marcas, no eran frescas, quizá de 2 o 3 días atrás, medio borradas por el viento, pero estaban ahí. Huellas caninas, más grandes de lo normal, demasiado grandes para ser de coyote. Esteban sacó de su bolsillo una navaja de monte y la colocó junto a una de las marcas para establecer escala. La impresión medía fácilmente 18 centímetros de largo, con garras profundamente clavadas en la tierra compactada. Un perro de ese tamaño pesaría más de 100 kilos. Pero no había perros de ese tamaño en la región, no había ranchos cercanos con animales así, y los lobos mexicanos estaban extintos en Chihuahua desde los años 60. Esteban siguió el rastro con la mirada. Las huellas desaparecían entre las rocas al norte, subiendo hacia los barrancos. Algo había bajado de las alturas, había rondado su propiedad y luego había regresado a las montañas. Algo grande, algo pesado, algo que no debería existir en esta sierra vaciada de grandes depredadores. Se incorporó lentamente, sintiendo cómo la espalda protestaba, cómo la pierna derecha temblaba con el esfuerzo. Miró hacia los barrancos, hacia las sombras que se aferraban a las grietas de piedra, y por primera vez en muchos años, Esteban Macías sintió algo parecido a la inquietud. No era miedo, el miedo se lo habían arrancado décadas de enfrentar pumas enfurecidos en cuevas oscuras. Era algo más sutil, más antiguo, el reconocimiento instintivo de que había otro depredador en su territorio y que ese depredador quizá no seguía las reglas que Esteban conocía. Se colgó la Winchester al hombro y regresó a la casa, los perros pegados a sus talones, sin ladrar, solo oliendo el aire con las narinas dilatadas. Esa noche, Esteban no dejó a los animales afuera. Los metió a la casa, cerró las puertas con tranca de madera y durmió con la escopeta de cañón recortado bajo la almohada y la Winchester recargada contra la pared. Porque si algo venía por él, Esteban quería estar despierto cuando llegara. La madrugada del 14 de marzo rompió el silencio con ladridos que Esteban nunca había escuchado en 7 años de convivencia con Sombra y Centella.
No era el ladrido territorial de advertencia ni el gruñido de caza que precedía al ataque. Era un sonido agudo, frenético, quebrado por algo que Esteban solo podía identificar como pánico animal puro. Se despertó con el corazón golpeándole las costillas, la mano ya extendida hacia la escopeta antes de que su mente consciente procesara completamente la situación. Los ladridos venían del patio, mezclados con un gemido continuo que hacía centella, un quejido de garganta que los perros emiten cuando enfrentan algo que su instinto no puede clasificar. Esteban se incorporó, ignorando el dolor que le atravesó la pierna como un alambre caliente, y tanteó en la oscuridad buscando la linterna de mano. Sus dedos temblaban ligeramente, no de miedo sino de adrenalina acumulada, de ese estado de alerta extrema que el cuerpo adopta cuando sabe que la violencia está cerca. Se vistió a medias, solo pantalón y botas, sin amarrar, y agarró la escopeta de cañón recortado. La Winchester era mejor para distancia, pero en la oscuridad, en espacios cerrados, el calibre 12 ofrecía margen de error. Abrió la puerta de su cuarto y el frío de la madrugada lo golpeó como una bofetada. La temperatura había caído bajo cero. Podía ver su aliento condensándose en nubes blancas bajo la luz mortecina de la luna menguante. Los perros estaban en el patio, pero no en sus posiciones habituales de guardia. Estaban encogidos, pegados uno contra el otro junto al portal de madera del corral, con el pelo erizado desde la nuca hasta la base de la cola. Sombra, el dogo de 65 kilos que había enfrentado jabalíes sin retroceder un centímetro, temblaba visiblemente. Centella no dejaba de gemir, con las orejas aplastadas contra el cráneo, mostrando los dientes pero sin avanzar, como si algo en su cerebro reptiliano le gritara que quedarse quieta era la única forma de sobrevivir. Esteban encendió la linterna y barrió el haz de luz por el patio. Las cabras dentro del corral estaban vivas, todas apiñadas en el rincón más alejado, empujándose unas a otras en una masa compacta de cuerpos aterrados. Varias habían defecado del miedo. El olor ácido llegaba hasta donde Esteban estaba parado. Movió la luz hacia la cerca de alambre de púas, siguiendo la línea del perímetro, y entonces lo vio. A unos 20 metros de distancia, en el lado norte del corral, había una abertura en el alambrado. No era un corte limpio ni un arrancamiento violento como hacían los perros ferales cuando atacaban ganado. Los alambres estaban doblados hacia adentro, empujados con fuerza descomunal, deformados, como si algo masivo hubiera presionado contra ellos y luego, inexplicablemente, se hubiera detenido sin entrar. Los postes de madera a ambos lados de la abertura estaban intactos, pero el alambre en el centro formaba una cueva metálica de casi 1 metro de ancho, suficiente para que pasara un animal del tamaño de un toro pequeño. Caminó hacia la abertura, arrastrando la pierna, con la escopeta apuntando al frente, el dedo índice rozando el guardamonte pero sin entrar todavía al gatillo. Los perros lo siguieron a distancia, sin acercarse demasiado, moviéndose con pasos cortos y tentativos. Esteban llegó hasta el alambre deformado y se agachó con dificultad, apoyando la bengala en el suelo para no perder el equilibrio. Pasó los dedos por el metal retorcido. Estaba frío, cubierto de una película delgada de rocío nocturno, pero en algunos puntos había marcas de presión, abolladuras profundas donde algo había empujado con fuerza concentrada. No había sangre en las púas, ningún mechón de pelo enganchado, nada que indicara que el intruso se hubiera lastimado al forzar la entrada. Lo cual significaba que, o bien tenía piel extremadamente gruesa, o bien había sido lo suficientemente cuidadoso para evitar las púas, lo cual implicaba inteligencia, cálculo, algo más que instinto depredador ciego. Entonces, bajó la linterna hacia el suelo y el aire se le atascó en la garganta. Había huellas, docenas de huellas. El suelo frente a la abertura estaba marcado con impresiones profundas que formaban un patrón errático, como si la criatura hubiera estado moviéndose de un lado a otro, probando ángulos, estudiando el perímetro. Esteban enfocó la luz en la huella más clara y su mente de cazador veterano comenzó a procesar información automáticamente. Era una pata canina, sin duda, almohadilla central grande, 4 almohadillas digitales, marcas de garras, pero las proporciones estaban completamente fuera de escala. La huella medía 18 centímetros de largo por 12 de ancho. La profundidad de la impresión en la tierra compactada
sugería un peso de al menos 130 kilos, quizá más. Esteban había rastreado lobos en su juventud, antes de que fueran exterminados en la región. Un lobo grande dejaba huellas de 12 centímetros. Esto era 50% más grande. Y había otro detalle perturbador. Las garras habían penetrado 4 centímetros en el suelo duro, lo cual requería fuerza tremenda en los músculos flexores de los dedos, fuerza que ningún cánido silvestre poseía. Siguió el rastro con la linterna. Las huellas no formaban una línea recta de entrada y salida, serpenteaban alrededor de todo el perímetro del rancho, como si el animal hubiera hecho un reconocimiento completo del territorio. Esteban contó las impresiones mientras caminaba, arrastrando la pierna, deteniéndose cada pocos metros para estudiar las marcas. El patrón de marcha era inconsistente. En algunos tramos, las huellas traseras pisaban parcialmente sobre las delanteras, como en un lobo o perro trotando, pero en otros puntos, las huellas traseras quedaban muy atrás de las delanteras, con una separación de casi 2 metros entre pasos, como si el animal hubiera dado zancadas gigantescas, casi bípedas. Y en una sección específica, cerca del ángulo suroeste de la propiedad, el patrón cambiaba completamente. Solo había huellas de las patas traseras, espaciadas como si la criatura se hubiera erguido y caminado sobre 2 piernas durante varios metros antes de volver a la postura cuadrúpeda. Esteban apagó la linterna y se quedó inmóvil en la oscuridad, escuchando. El viento nocturno bajaba de los barrancos con un siseo constante, arrastrando olor a pino resinoso y roca fría. No había otros sonidos, ni aullidos de coyotes, ni el canto de búhos, ni el zumbido de insectos nocturnos. La sierra entera parecía estar conteniendo la respiración. Los perros seguían encogidos junto al portal, sin atreverse a investigar los rastros, y eso le decía a Esteban más que cualquier evidencia física. Sombra y Centella habían sido entrenados para enfrentar depredadores. Los había visto lanzarse contra jabalíes enfurecidos y pumas acorralados sin vacilar. Pero esta noche no querían perseguir. Esta noche, algo en su ADN ancestral les gritaba que lo que había dejado esas huellas no era una presa, sino un enemigo superior en la cadena alimenticia. Encendió nuevamente la linterna y continuó siguiendo el rastro. Las huellas bordeaban la casa por el lado oeste, pasaban frente al pozo de agua, rodeaban el gallinero sin intentar entrar y finalmente se dirigían hacia el norte, hacia las formaciones rocosas donde el terreno comenzaba a elevarse. Esteban las siguió hasta donde el suelo pedregoso dejaba de retener impresiones claras. El rastro terminaba abruptamente, unos 60 metros al norte de la casa, donde las rocas volcánicas formaban un escalón natural hacia los barrancos superiores. Allí, entre 2 bloques de piedra negra, Esteban encontró algo más, marcas de arañazos en la superficie de la roca, 4 líneas paralelas, profundas, arrancando chispas de mineral en el basalto duro. Las marcas medían casi 40 centímetros de largo, y quien sea o lo que sea que las hubiera hecho había ejercido suficiente presión para rayar piedra con dureza de 7 en la escala de Mohs. Dio media vuelta y comenzó a regresar hacia la casa, moviéndose más rápido ahora, arrastrando la pierna sin cuidado, sintiendo cómo el dolor se acumulaba en la cadera, pero ignorándolo porque algo más urgente estaba registrándose en su cerebro. Si la criatura había rodeado toda la propiedad, eso significaba que también había pasado por el lado este, por donde estaba su cuarto, por donde él había dormido. Aceleró el paso tanto como su cuerpo arruinado se lo permitía, el bastón golpeando el suelo con ritmo irregular, la escopeta sostenida con una sola mano, mientras la otra manejaba la linterna. Llegó a la pared este de su habitación y enfocó la luz en la puerta de madera de pino que daba al exterior, una puerta que él raramente usaba pero que estaba allí como salida de emergencia. Lo que vio lo hizo retroceder un paso involuntario. En la madera, a la altura de su pecho, había 4 surcos paralelos profundos. Eran marcas de garra, sin duda alguna, excavadas en la madera sólida de pino con la facilidad con que un cuchillo corta mantequilla. Los surcos tenían casi 3 centímetros de profundidad y atravesaban las vetas del grano como si la madera fuera arcilla húmeda. Esteban pasó los dedos por las marcas. Estaban frescas, las astillas internas todavía rezumaban resina pegajosa. Y lo más perturbador, las marcas estaban a 1,70 m del suelo, demasiado altas para un animal cuadrúpedo de altura normal. Lo que fuera que había arañado su puerta,
Había estado parado sobre las patas traseras, erguido, alcanzando con las garras delanteras, marcando territorio, o enviando un mensaje, o simplemente probando qué tan fácil sería atravesar esa barrera. Esteban calculó mentalmente. Esas marcas habían sido hechas mientras él dormía, a menos de 2 metros de donde su cabeza descansaba sobre la almohada. La criatura había estado ahí, del otro lado de una puerta de madera de 5 centímetros de espesor, lo suficientemente cerca para oler su sudor, para escuchar su respiración, y por alguna razón había decidido no entrar. Todavía no. Retrocedió hacia el patio central, barriendo la linterna en arcos amplios, verificando sombras, buscando señales de presencia actual. Los perros habían dejado de gemir, pero seguían pegados al portal, observándolo con ojos brillantes y asustados. Esteban les silbó suavemente. Sombra se acercó primero, con pasos cautelosos, seguido por Centella. Los dejó olisquear su mano, sintiendo cómo sus narices húmedas presionaban contra su palma, buscando consuelo en el olor familiar. Entró a la casa y cerró la puerta con tranca de madera, corrió el pestillo de hierro forjado, arrastró una silla pesada de roble y la encajó bajo el picaporte. Luego fue a la ventana de la cocina y verificó que los postigos interiores estuvieran asegurados. Hizo lo mismo con la ventana del cuarto. Cargó la escopeta con cartuchos de perdigones .00, suficiente para detener a un oso a 15 metros, y la dejó apoyada junto a la puerta. Revisó la Winchester, verificó que el cargador estuviera lleno, introdujo un cartucho en la recámara y puso el seguro. Entonces se sentó en la silla de la cocina, con la espalda contra la pared, con ambas armas al alcance, y esperó a que amaneciera. Los perros se acurrucaron a sus pies, temblando ocasionalmente, nunca durmiendo completamente, con las orejas en constante movimiento captando cada susurro del viento nocturno. Las horas pasaron con lentitud geológica. Esteban no durmió. Se quedó sentado en la oscuridad, escuchando, con todos sus sentidos extendidos como antenas. En algún momento, cerca de las 3 de la madrugada, escuchó algo. No fue un sonido fuerte, fue un roce suave, como de algo pesado arrastrándose sobre piedra. Venía del norte, de la dirección de los barrancos. Duró quizás 5 segundos, y luego cesó. Los perros levantaron las cabezas simultáneamente, con las orejas tiesas, pero no ladraron. Esteban agarró la escopeta y se movió hacia la ventana, mirando por la rendija estrecha entre los postigos. Afuera no había nada visible, solo la negrura absoluta de una noche sin luna y las sombras más densas de las rocas contra el cielo estrellado. Pero algo había estado allá afuera. Algo lo suficientemente grande para hacer ruido al moverse, algo que ahora sabía exactamente dónde vivía Esteban, dónde dormía, dónde eran sus puntos débiles. Cuando finalmente amaneció, el cielo del este se tiñó de un gris pálido y frío. Esteban salió al patio con la Winchester en las manos, escudriñando el terreno con ojos enrojecidos por la falta de sueño. Las huellas seguían allí, confirmando que no había sido una alucinación nacida del aislamiento y la edad. Caminó nuevamente hasta la puerta de su cuarto y examinó las marcas de garra bajo la luz del día. Eran aún más profundas de lo que había pensado en la oscuridad. Quien hubiera hecho eso tenía fuerza para arrancarle la cabeza a un hombre con un solo zarpazo. Esteban pasó los dedos por los surcos, sintiendo las astillas ásperas, y tomó una decisión. Esto no era un coyote rabioso ni un puma hambriento. Esto era algo diferente, algo que requería un enfoque diferente. Y si iba a enfrentarlo, necesitaba entender exactamente con qué estaba tratando. Pasó el resto del día reforzando las defensas. Arrastró láminas de metal corrugado y las clavó sobre la puerta exterior de su cuarto, cubriendo las marcas de garra. Revisó todas las ventanas, asegurándose de que los postigos internos tuvieran pestillos funcionales. Sacó de un cobertizo oxidado 3 trampas de acero para oso que había comprado décadas atrás y nunca había usado. Las limpió, engrasó los resortes, verificó que los dientes de hierro todavía cerraran con fuerza letal. Las enterró estratégicamente alrededor del perímetro, en los puntos donde las huellas mostraban que la criatura había estado probando accesos. Cubrió las trampas con tierra suelta y hojas secas. Las disfrazó tan bien que ni él mismo podría verlas, sin saber exactamente dónde estaban. También ató latas vacías a intervalos a lo largo de la cerca, suspendidas con alambre fino.
Cualquier cosa que tocara el alambrado haría sonar una alarma primitiva pero efectiva. Al anochecer, Esteban metió a los perros dentro de la casa nuevamente y se preparó para otra noche sin dormir. Se sentó en la misma silla, con las mismas armas, con la misma postura. Pero esta vez había algo diferente en su mente. Ya no era solo miedo o inquietud. Era el viejo instinto de cazador despertando, la parte de él que había pasado 35 años estudiando depredadores, aprendiendo sus patrones, anticipando sus movimientos. Lo que fuera que estaba allá afuera había cometido un error táctico. Había revelado su presencia sin atacar. Ahora Esteban sabía que existía. Sabía aproximadamente su tamaño y peso. Sabía que era inteligente y cauteloso. Y con esa información podía comenzar a planear. Porque si la criatura regresaba, y Esteban estaba seguro de que lo haría, él estaría listo. No para huir, no para esconderse, sino para matar, como siempre había hecho. La criatura regresó en la cuarta noche, y esta vez Esteban la vio. No completamente, no con la claridad que hubiera deseado, pero suficiente para entender que lo que rondaba su rancho no tenía lugar en ningún catálogo de fauna conocida. Eran las 2 de la madrugada cuando las latas comenzaron a sonar. No fue un tintineo suave de viento, fue un repiqueteo metálico violento, como si algo masivo hubiera golpeado el alambre con fuerza deliberada. Esteban ya estaba despierto, sentado en su puesto junto a la ventana de la cocina, con la Winchester atravesada sobre las rodillas, se incorporó despacio, sintiendo cómo las articulaciones protestaban después de horas de inmovilidad, y se acercó a la rendija entre los postigos. La luna menguante ofrecía apenas suficiente luz para distinguir siluetas de sombras más densas, pero era suficiente. Allá, moviéndose a lo largo de la cerca norte, había algo. Era enorme. Eso fue lo primero que registró su cerebro. La forma se desplazaba en 4 patas, agachada, con una postura que recordaba vagamente a un lobo o un perro grande, pero las proporciones estaban equivocadas. Los hombros eran demasiado anchos, demasiado musculosos, creando una silueta jorobada que ningún cánido silvestre poseía. La cabeza era alargada, con un hocico proyectado hacia adelante, pero incluso desde esa distancia y con esa luz deficiente, Esteban pudo ver que el cráneo era más grande de lo que debería ser, casi del tamaño de la cabeza de un hombre adulto. La criatura se movía con una fluidez extraña, alternando entre pasos cuadrúpedos normales y ocasionalmente, cada 5 o 6 zancadas, se erguía parcialmente sobre las patas traseras, usando las delanteras para apoyarse en rocas o postes de cerca, estirando el cuello para ver por encima de los obstáculos. Cuando hacía eso, su altura alcanzaba fácilmente los 2 metros, quizá más. Esteban sintió cómo su pulso se aceleraba, no de pánico, sino de esa excitación helada que precede a la violencia calculada. Dejó la Winchester contra la pared, agarró la escopeta porque la distancia era de apenas 30 metros y con la dispersión del perdigón no necesitaba precisión absoluta y abrió la puerta del cuarto centímetro a centímetro sin hacer ruido. El aire nocturno entró como una cuchilla fría. Los perros que habían estado dormitando a sus pies se levantaron instantáneamente, pero Esteban les hizo una seña con la mano y obedecieron, quedándose dentro, temblando pero sin ladrar. Esteban salió al patio, arrastrando la pierna con más cuidado que nunca, moviéndose con la lentitud exasperante de quien sabe que un solo ruido puede arruinar la oportunidad. Rodeó la casa por el lado sur, manteniéndose pegado a la pared de adobe, usando las sombras proyectadas por el alero del tejado. Llegó hasta la esquina suroeste y se asomó. La criatura estaba a 20 metros, de costado a su posición, olfateando el suelo, donde Esteban había enterrado una de las trampas de oso. Bajo la luz mortecina de la luna, pudo ver detalles que su mente rechazaba instintivamente. El pelaje era irregular, espeso y oscuro en el lomo y los hombros, casi como una melena, pero ralo en el vientre y las patas, dejando ver piel grisácea que parecía demasiado tensa sobre los músculos. Las patas delanteras eran grotescamente largas, desproporcionadas, terminando en zarpas que parecían demasiado parecidas a manos, con dedos separados y articulados. La cola era corta, casi un muñón, no la cola larga y peluda de un lobo, y cuando la criatura levantó la cabeza, olfateando el aire, Esteban vio el brillo de sus ojos. No era el reflejo verde o amarillo típico
típico del tapetum lucidum de los carnívoros nocturnos. Era un brillo ámbar intenso, casi anaranjado, y había algo en la forma en que esos ojos se movían, escaneando el entorno, que sugería pensamiento, evaluación, no solo instinto depredador. Esteban levantó la escopeta con movimientos milimétricos, apoyó la culata contra el hombro, alineó el cañón apuntando al centro de masa de la criatura. Su dedo encontró el gatillo, respiró hondo, exhaló la mitad del aire, sostuvo el resto. La criatura seguía olfateando, distraída por el olor de la trampa enterrada, exactamente donde Esteban quería que estuviera. Apretó el gatillo. El disparo desgarró el silencio nocturno con un estruendo que rebotó entre las paredes de roca como artillería. La llamarada del cañón iluminó el patio por una fracción de segundo, grabando en la retina de Esteban una imagen congelada, la criatura girándose hacia él en el momento del impacto, con el pelaje del hombro y costado derecho explotando en una nube de pelo y sangre mientras los perdigones la golpeaban, pero no cayó. Eso fue lo que hizo que el estómago de Esteban se contrajera en un puño frío. Un disparo de escopeta calibre 12, cargada con perdigones .00 a 20 metros de distancia, tiene suficiente energía para tumbar a un venado, romperle costillas a un jabalí, hacer que un puma se desplome. Esteban había visto ese resultado docenas de veces. Pero esta criatura solo se tambaleó, retrocedió 2 pasos y luego soltó un sonido que no tenía derecho a existir. No fue un aullido de lobo ni un rugido de felino. Fue algo intermedio, un grito gutural y áspero que comenzaba grave y terminaba en un chillido agudo, casi articulado, como si alguien estuviera intentando formar palabras con cuerdas vocales animales. Era un sonido que hacía que el cerebro reptiliano de Esteban quisiera encogerse y esconderse. Un sonido que venía de pesadillas ancestrales grabadas en el ADN humano. La criatura dio media vuelta y huyó. No corrió como un perro o un lobo, se lanzó hacia adelante con saltos explosivos, usando las 4 patas pero también impulsándose ocasionalmente con las traseras solas, ganando distancia con zancadas de 3 metros. Cruzó el patio en 3 segundos, saltó la cerca de alambre púas sin tocarla, un salto vertical de más de 2 metros, seguido de un salto horizontal de otros 4, y desapareció entre las rocas del norte. Esteban escuchó el sonido de piedras rodando mientras la criatura trepaba hacia los barrancos, y luego silencio. Se quedó parado en la oscuridad, con la escopeta todavía apuntando al lugar vacío donde la criatura había estado, sintiendo cómo el zumbido en sus oídos por el disparo se mezclaba con el martilleo de su corazón. Los perros aullaban dentro de la casa, un lamento largo y quebrado que sonaba más a dolor que a agresión. Cuando el amanecer llegó, Esteban salió con la linterna y encontró la evidencia. Había sangre en el suelo, cerca de donde la criatura había estado olfateando. No mucha, quizá 4 o 5 gotas del tamaño de monedas, dispersas en un radio de 2 metros. La sangre era oscura, casi negra bajo la luz de la linterna, y tenía una consistencia espesa, más viscosa que la sangre de venado o puma que Esteban conocía. Se arrodilló con dificultad, sacó una navaja y raspó una de las manchas, recogiéndola en un pedazo de tela limpia que guardó en su bolsillo. Luego siguió el rastro. Había más gotas dispersas hacia las rocas, formando un camino intermitente que indicaba que la criatura estaba herida, pero no gravemente. El rastro subía por el terreno pedregoso, y Esteban lo siguió hasta donde pudo, arrastrando la pierna, apoyándose en la bengala, deteniéndose cada pocos metros para recuperar el aliento. A 60 metros de la casa, entre 2 bloques de basalto, el rastro de sangre cesaba abruptamente, como si la herida hubiera dejado de sangrar o la criatura hubiera encontrado una forma de contener el flujo. Esteban regresó al rancho mientras el sol asomaba sobre los barrancos del este, proyectando sombras largas y frías. Entró a la casa, preparó café y se sentó a pensar. Había herido a la criatura, eso era un hecho, pero también había confirmado algo más perturbador. Lo que fuera que rondaba su propiedad no seguía las reglas biológicas normales. Un animal de ese tamaño, impactado por una docena de perdigones de 9 milímetros a 15 metros, debería haber caído, o al menos haber quedado lo suficientemente herido para no poder saltar una cerca de 2 metros. Pero esta cosa había saltado, había corrido, había trepado rocas. Lo cual significaba que o tenía una resistencia física extraordinaria, o la anatomía de su cuerpo estaba diseñada de forma que pudiera absorber trauma de formas que los animales normales no podían, o ambas cosas.
Durante los siguientes 3 días, Esteban se dedicó a buscar respuestas. No podía quedarse en el rancho, esperando el próximo ataque sin entender qué estaba enfrentando. Necesitaba información, contexto, cualquier cosa que le diera ventaja táctica. Dejó a los perros encerrados con agua y comida suficiente. Subió a su camioneta pick-up Ford del 87 y condujo los 22 kilómetros de camino de tierra hasta Bocoina. El viaje le tomó casi 1 hora. La suspensión de la camioneta protestaba en cada bache y Esteban tenía que manejar despacio porque su pierna derecha no respondía con la velocidad necesaria para frenar en emergencias. Llegó al pueblo cerca del mediodía, estacionó frente a la tienda de abarrotes de Don Julio y comenzó a hacer preguntas discretas. Primero habló con Tomás Irigoyen, veterinario retirado que había trabajado 40 años atendiendo ganado en toda la sierra. Lo encontró en su casa, una construcción de ladrillo con jardín descuidado, jugando dominó con otros ancianos en el portal. Esteban le describió las huellas, el tamaño, el comportamiento, sin mencionar el encuentro directo ni el disparo. Tomás escuchó en silencio, masticando un palillo, y finalmente negó con la cabeza. Lobos no hay desde los 60, Esteban. Lo que describes suena a perro cimarrón, quizá a cruce de mastín con algo salvaje. Hay ranchos por Creel que tenían perros de guarda enormes, algunos se escaparon y andan por la sierra. Pero 200 kilos, eso ya es exageración. Esteban no discutió, agradeció la opinión y se fue. Sabía que no era un perro cimarrón. Los perros, sin importar su tamaño, no se erguían sobre patas traseras ni sobrevivían a disparos de escopeta a 15 metros sin colapsar. Luego buscó a Ricardo Salmerón, biólogo que había pasado 3 años en la región estudiando la posible reintroducción de lobos mexicanos. Esteban lo encontró en el pequeño café junto a la plaza, revisando mapas topográficos. Ricardo era joven, 30 y tantos años, con barba descuidada y lentes de marco metálico. Escuchó la descripción de Esteban con interés creciente, tomando notas en un cuaderno gastado. Cuando Esteban terminó, Ricardo se reclinó en la silla y suspiró. Lo que describes no coincide con ningún cánido conocido en México. El lobo mexicano más grande registrado pesaba 60 kilos. Lobos grises del norte pueden llegar a 80, 90 en casos extremos, pero 140, 150 kilos. Eso es territorio de oso negro, no de cánido, y lo de pararse en 2 patas. Los lobos pueden hacerlo por segundos, pero no caminan así. Podría ser un híbrido, cruce de lobo con perro de raza gigante, gran danés o mastín tibetano. Esos cruces a veces producen anomalías morfológicas, pero sigue siendo especulación. Esteban mostró la tela con la muestra de sangre seca. Ricardo la examinó, frotó el tejido entre los dedos, la olió. Necesitaría un laboratorio para analizarla adecuadamente, pero el color y consistencia, sí, es sangre de mamífero. pH parece normal, no puedo decirte más sin equipo. Esteban guardó la tela. Sabía que no obtendría análisis de laboratorio. El hospital más cercano con ese tipo de instalaciones estaba en Chihuahua, a 5 horas de distancia, y requerían documentación, preguntas, reportes. No quería esa atención. Ricardo le ofreció acompañarlo al rancho para ver las huellas directamente, pero Esteban declinó. No quería testigos, no todavía. Se despidió y dejó el café con más preguntas que respuestas. Esa noche, en el hotel barato donde rentó un cuarto, Esteban no pudo dormir. Se quedó acostado en la oscuridad, escuchando los sonidos del pueblo a través de la ventana abierta. Perros ladrando, voces lejanas, el rumor ocasional de un vehículo pasando. Pensó en los 47 grandes felinos que había matado durante su carrera. Cada uno había sido un problema diferente, una ecuación de comportamiento y geografía que él había resuelto con paciencia y precisión. Pero todos seguían patrones predecibles. Los pumas cazaban al amanecer y al atardecer. Las onzas preferían emboscadas cerca de agua. Todos tenían puntos débiles, corazón, pulmones, cerebro. Un buen disparo en cualquiera de esos sitios y caían. Pero esta criatura había absorbido perdigones que deberían haberle destrozado los pulmones y había saltado una cerca de 2 metros antes de desaparecer en la oscuridad. ¿Qué clase de anatomía permitía eso?
Al día siguiente, Esteban condujo hacia el sur, tomando caminos cada vez más estrechos y deteriorados, hasta llegar a una ranchería rarámuri perdida entre pinos y barrancos. No tenía nombre oficial en los mapas. La gente la llamaba simplemente La Mesa, por la formación plana de roca donde estaban construidas las casas. Esteban había estado allí décadas atrás, cuando cazaba pumas que atacaban al ganado rarámuri, y recordaba a don Sebastián, el anciano que entonces ya era viejo, y ahora debía tener más de 80 años si seguía vivo. Encontró la casa de Sebastián al borde de la ranchería, una construcción de madera y piedra con techo de lámina oxidada. El anciano estaba sentado en un tronco frente a su puerta, tallando algo en un pedazo de madera de cedro. Levantó la vista cuando Esteban se acercó, y sus ojos oscuros y hundidos mostraron reconocimiento inmediato. Macías, dijo Sebastián en español con acento rarámuri marcado, sin levantarse, sin ofrecer saludo formal. Hace años que no te veo. Pensé que ya estarías muerto. Esteban sonrió sin humor. Casi, pero todavía no. Se sentó en otro tronco, sin pedir permiso, sintiendo cómo la pierna derecha palpitaba después del largo viaje. Sebastián siguió tallando en silencio durante casi un minuto, y luego habló sin levantar la vista. Vienes por algo que no entiendes, algo que encontraste en tu tierra. No era una pregunta. Esteban asintió. Algo grande, con forma de lobo pero no es lobo. Dejó huellas de casi 20 centímetros. Se para en dos patas. Le disparé y no cayó. Sebastián dejó de tallar, levantó la vista y clavó sus ojos en Esteban con una intensidad que era casi física. ¿Dónde le disparaste?, preguntó Sebastián. En el costado, 15 metros, escopeta calibre 12. Lo herí, sangró, pero saltó una cerca de 2 metros y huyó corriendo. Sebastián guardó silencio durante largo rato. El viento susurraba entre los pinos. Un cuervo graznó en algún lugar cercano. Finalmente, el anciano habló, y su voz tenía el peso de alguien que ha visto cosas que no debería haber visto. Le disparaste a uno que camina en dos formas. Los ancianos de mi abuelo hablaban de ellos. Decían que son hombres que vendieron su forma humana a los guardianes de las montañas a cambio de fuerza para cazar, o son castigos para quienes profanan lugares sagrados. No importa, lo que importa es que no son animales. Piensan, recuerdan, y no perdonan heridas. Sebastián hizo una pausa. ¿Le dolió tu bala? Esteban asintió. Gritó, como un hombre tratando de gritar con garganta de animal. Entonces ahora es personal, dijo Sebastián. Ya no está cazando tu ganado. Te está cazando a ti. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero mantuvo la voz firme. ¿Cómo se matan? Sebastián negó con la cabeza lentamente. No se matan fácil. Son fuertes, sanan rápido, pero siguen siendo carne y hueso, cabeza o corazón, con bala de rifle que no dé tiempo a esquivar. Y tienes que estar seguro del primer disparo, porque si fallas, te alcanza antes de que recargues. Hubo otra pausa larga. ¿Tienes miedo? Esteban consideró la pregunta honestamente. No, tengo respeto, pero he matado cosas peligrosas antes. Sebastián lo estudió con ojos que parecían ver más allá de la superficie. Los pumas no guardan rencor, esto sí. Si lo hieres otra vez sin matarlo, no va a huir. Va a perseguirte hasta que uno de los dos esté muerto. ¿Entiendes? Esteban asintió. Entiendo. Se levantó con dificultad, apoyándose en la bengala. Sebastián habló una vez más antes de que Esteban se fuera. Cuando lo mates, si lo matas, quema el cuerpo. No dejes que nadie lo vea. Hay cosas que la gente de afuera no debe confirmar porque si lo hacen, van a venir a buscar más. Y hay más en estas montañas. Siempre ha habido más. Esteban asintió de nuevo y se fue. El viaje de regreso a su rancho lo hizo en silencio, mientras el sol se hundía hacia el horizonte oeste, tiñendo las nubes de naranja y púrpura. Las palabras de Sebastián resonaban en su mente. Te está cazando a ti. Bien. Esteban había pasado 35 años cazando. Sabía cómo funcionaba esa dinámica. La diferencia era que ahora él era la presa aparente, el cojo vulnerable que la criatura subestimaba, y eso le daba exactamente la ventaja que necesitaba. Llegó al rancho después del anochecer.
Los perros lo recibieron con ladridos frenéticos de alivio. Esteban los dejó salir, les dio de comer, revisó el perímetro con la linterna. No había huellas nuevas. La criatura no había regresado durante su ausencia, pero regresaría. Esteban lo sabía con la certeza de quien ha estudiado depredadores toda su vida. Estaba herida, estaba furiosa, y ahora, según Sebastián, estaba personalmente ofendida. Vendría a ajustar cuentas. La pregunta era cuándo y en qué términos. Lo siento, Esteban pasó esa noche preparándose. Limpió la Winchester hasta que brilló bajo la luz de la lámpara de queroseno. Ajustó la mira telescópica, verificó el paralelaje a diferentes distancias. Cargó el cargador con 5 cartuchos calibre 30-06 de punta blanda, diseñados para expandirse al impacto y causar máximo daño interno. Preparó otros 3 cargadores llenos y los dejó en la mesa junto a la ventana. Revisó la escopeta, la cargó con slugs de 1 onza, proyectiles sólidos en lugar de perdigones, suficiente para penetrar hueso grueso, y luego se sentó a esperar. La criatura regresó 2 noches después. Esteban estaba dormitando en su puesto cuando los perros comenzaron a gruñir. No ladraron, solo soltaron ese gruñido bajo y continuo que significa que algo peligroso está cerca, pero todavía no es visible. Esteban se despertó instantáneamente, con la Winchester ya en sus manos. Miró por la rendija de la ventana y vio movimiento en las rocas del norte, una sombra que era más densa que las otras sombras, deslizándose entre los bloques de basalto. La criatura estaba siendo más cautelosa esta vez, moviéndose más despacio, manteniéndose en cobertura. Esteban esperó. La luna estaba casi llena esa noche, iluminando el patio con luz plateada suficiente para distinguir formas claramente. La sombra avanzó, saliendo de las rocas, y Esteban finalmente la vio completa por primera vez. Era masiva. El cuerpo era más largo que el de cualquier lobo. Fácilmente 190 centímetros desde el hocico hasta la base de la cola corta. La altura en la cruz era de casi 1 metro cuando caminaba agachada, pero la criatura seguía erguiéndose parcialmente cada pocos pasos, alcanzando 2,40 metros de altura, usando las patas delanteras para apoyarse, escaneando el terreno. El pelaje era irregular como Esteban había visto antes, oscuro y espeso en el lomo, ralo en el vientre, dejando ver piel grisácea y cicatrices viejas. Pero ahora podía ver más detalles. Las patas delanteras eran grotescamente largas y musculosas, terminando en zarpas que se abrían y cerraban como manos, con 5 dedos en lugar de 4, el pulgar parcialmente oponible. La cabeza era alargada, con mandíbulas proyectadas y orejas pequeñas pegadas al cráneo. Y los ojos brillaban con ese resplandor ámbar antinatural. Pero cuando la luz de la luna los alcanzaba directamente, Esteban podía ver que las pupilas eran redondas, no verticales. Demasiado humanas para confort, la criatura se movió hacia el corral, olfateando el aire. Esteban notó que cojeaba ligeramente de la pata trasera derecha. Bien. El disparo había hecho daño después de todo. Observó mientras la criatura rodeaba el corral, probando la cerca con las arpas, empujando los postes. Las cabras dentro estaban mudas de terror, apiñadas en el rincón más alejado. Entonces, de forma deliberada, casi metódica, la criatura hundió las garras en uno de los postes de madera y lo arrancó de la tierra con un tirón violento. El poste, enterrado medio metro en el suelo, salió con raíces y piedras adheridas. La criatura lo arrojó a un lado como si fuera un palillo y se preparó para entrar al corral. Esteban no le dio la oportunidad. Abrió el postigo de la ventana de golpe, apoyó la Winchester en el marco y disparó. El retroceso del rifle le golpeó el hombro, pero su cuerpo absorbió el impacto automáticamente después de miles de disparos a lo largo de su vida. Vio el foganazo, escuchó el estruendo y vio la criatura girar bruscamente, alcanzada en el cuarto trasero izquierdo. Esta vez no gritó. Soltó un gruñido ronco, profundo, vibrante, y se lanzó no hacia las rocas, sino hacia la casa. Directamente hacia Esteban. Cubrí 20 metros en 3 segundos, moviéndose con velocidad aterradora a pesar de la herida, y Esteban
Apenas tuvo tiempo de cerrar el postigo antes de que la criatura impactara contra la pared exterior con fuerza suficiente para hacer temblar la estructura de adobe. Polvo y mortero seco cayeron del techo. Los perros aullaban. Esteban recargó el rifle con manos que no temblaban, introduciendo un nuevo cartucho en la recámara, y esperó el siguiente movimiento. Afuera, la criatura arañaba la pared. Esteban podía escuchar las garras rascando el adobe, arrancando pedazos, buscando puntos débiles. Luego el sonido se detuvo. Silencio. Esteban contuvo la respiración, escuchando. Pasos arrastrándose alrededor de la casa. La criatura estaba rodeando el edificio, probando cada pared, cada ventana. Llegó a la puerta principal. Esteban escuchó un golpe sordo, como de un cuerpo pesado empujando la madera. La puerta aguantó. Era de roble viejo, y la tranca de hierro estaba bien asegurada. Otro golpe, más fuerte. La madera crujió pero no cedió. Y entonces, para horror de Esteban, escuchó algo más. Olfateo. Olfateo profundo y prolongado en la rendija bajo la puerta, seguido de un sonido que congeló su sangre. Palabras. No palabras claras, no lenguaje articulado, pero aproximaciones guturales, sílabas forzadas a través de una garganta que no debería poder formar lenguaje humano. Ma, si, as. Era su apellido. La criatura estaba intentando decir su apellido. Esteban retrocedió un paso involuntario, sintiendo por primera vez en décadas algo cercano al miedo genuino. Esto no era un animal. Los animales no aprendían nombres, no intentaban pronunciarlos. Esto era otra cosa, algo atrapado entre dos estados, algo que tenía inteligencia humana dentro de un cuerpo de pesadilla. Se movió hacia la ventana trasera, verificando que la criatura no hubiera entrado. Afuera todo estaba quieto. Luego escuchó más arañazos, pero esta vez en el techo. La criatura había trepado. Estaba encima de la casa, moviéndose sobre las láminas de metal corrugado, probando el tejado. Esteban apuntó hacia arriba con la Winchester, siguiendo el sonido, pero no disparó. Disparar a través del techo hacia algo que no podía ver claramente era desperdiciar munición, y solo tenía 22 cartuchos en total. Cada uno tenía que contar. Los pasos en el techo cesaron. Silencio largo. Esteban esperó, respirando superficialmente. 5 minutos. 10. Nada. Entonces, justo cuando comenzaba a pensar que la criatura se había ido, escuchó el sonido más aterrador de todos. Olfateo en la chimenea de la cocina. Algo estaba intentando entrar por el conducto de la estufa de leña. Esteban corrió cojeando hacia la cocina, cerró la puerta de hierro de la estufa y aseguró el pestillo. Segundos después, escuchó arañazos en el metal, garras rascando el interior del conducto, pero el conducto era estrecho, menos de 30 centímetros de diámetro, y por masivas que fueran, las garras de la criatura no podían atravesar hierro fundido de 4 milímetros de espesor. Los arañazos continuaron por 1 minuto más y luego cesaron. Esteban esperó. Silencio. Caminó hacia la ventana frontal y se asomó cautelosamente por la rendija. La criatura estaba en el centro del patio, sentada sobre sus cuartos traseros como un perro, mirando directamente hacia la ventana. Hacia él. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Y entonces hizo algo que Esteban no olvidaría nunca. Levantó una de las patas delanteras, la que tenía dedos parcialmente oponibles, y la colocó contra su propio costado derecho, donde Esteban la había herido 2 noches atrás. Presionó la zarpa contra la herida, deliberadamente, y luego señaló hacia Esteban, un gesto humano, un gesto de acusación. Tú me heriste, ahora voy a herirte a ti. La criatura se dio vuelta, caminó lentamente hacia las rocas del norte, cojeando de las 2 patas traseras ahora y desapareció en la oscuridad. Esteban se dejó caer en la silla, con el rifle atravesado sobre las rodillas, sintiendo cómo el sudor frío le corría por la espalda. Ya no era cacería, era guerra personal, y la criatura había dejado claro que no se iría, no hasta que uno de los dos estuviera muerto. Esteban pasó los siguientes 2 días convirtiendo su rancho en un campo de exterminio. Ya no intentaba simplemente defenderse, ahora planeaba matar. La criatura había cometido el error de revelar su inteligencia, y esa inteligencia era precisamente lo que Esteban usaría contra ella. Los animales inteligentes eran predecibles de formas diferentes a los animales instintivos. Desarrollaban patrones, preferencias, rutinas.
Y Esteban había pasado 35 años estudiando exactamente esos patrones en pumas y onzas. Esta cosa era más grande, más fuerte, más resistente, pero seguía siendo un depredador. Y todos los depredadores cometían el mismo error eventual. Confiaban demasiado en sus ventajas físicas. La criatura lo veía como un viejo cojo. Eso era exactamente lo que Esteban quería. Comenzó preparando el terreno. Identificó los 3 puntos desde donde la criatura había intentado acercarse en los últimos ataques: el lado norte, donde las rocas ofrecían cobertura; el lado este, donde el terreno era más plano; y el corral mismo, que parecía ser el objetivo preferido porque contenía comida fácil. Esteban decidió darle exactamente lo que quería, pero con un precio letal. Sacó a 13 de las 18 cabras del corral y las encerró en el establo reforzado. Dejó solo 5 dentro del corral, las más viejas, las menos productivas. Esas 5 serían el anzuelo. Pero antes de usarlas, modificó el terreno alrededor del corral de formas que solo un cazador experimentado notaría. Cavó pequeñas zanjas poco profundas en 3 puntos estratégicos alrededor del perímetro, lugares donde las huellas anteriores mostraban que la criatura había pisado repetidamente. En cada zanja enterró estacas de madera de mezquite afiladas como agujas, con las puntas hacia arriba, cubiertas con una capa delgada de tierra y pasto seco. No eran trampas para matar, solo para herir, para hacer sangrar, para reducir movilidad. Luego preparó sus posiciones de tiro. Esteban sabía que no podía moverse rápido, entonces tenía que eliminar la necesidad de moverse. Estableció 3 puntos de disparo dentro de la casa: la ventana de la cocina con vista al corral y al lado norte, la ventana del cuarto con vista al lado este, y la puerta trasera ligeramente entreabierta con vista al sur. En cada posición colocó una silla, una mesa pequeña para apoyar el rifle y munición extra. También movió lámparas de queroseno estratégicamente. No las encendería, pero podría hacerlo rápidamente si necesitaba iluminar un área específica. La Winchester quedó en la cocina, la posición primaria. La escopeta cargada con slugs quedó en el cuarto, respaldo para distancia media. Y preparó algo más. En la mesa de la cocina, colocó 3 frascos de vidrio llenos de queroseno con trapos empapados metidos en las bocas. Cócteles Molotov improvisados. Si la criatura intentaba entrar a la casa, Esteban quemaría todo, incluyéndose a sí mismo, antes de dejarla alcanzarlo. Los perros fueron su siguiente consideración. Sombra y Centella eran armas vivientes, pero también eran vulnerables. Un animal de 150 kilos con mandíbulas capaces de pronunciar aproximaciones de palabras humanas podría matar a ambos perros en segundos si los agarraba desprevenidos. Pero Esteban también sabía que los perros tenían ventajas: velocidad, agilidad y, sobre todo, trabajo en equipo. Decidió usarlos no como atacantes, sino como distractores. Pasó la tarde entrenándolos con comandos renovados. Cerca significaba rodear al objetivo, mantener distancia, ladrar para distraer. Atrás significaba retirarse inmediatamente. Sombra era la orden de ataque total, reservada solo para emergencias absolutas. Los perros obedecían, estaban nerviosos, inquietos, pero confiaban en Esteban. Esa noche los alimentó con carne extra y los dejó dormir dentro, pegados a sus pies. Al tercer día, Esteban hizo algo que sabía que provocaría respuesta. Salió deliberadamente al patio al atardecer, cojeando exageradamente, arrastrando la pierna derecha más de lo necesario, apoyándose pesadamente en la bengala. Se movió despacio hacia el corral, revisó a las 5 cabras restantes, les dio agua, y se quedó allí parado durante 5 minutos completos, de espaldas a las rocas del norte, vulnerable, aparentemente distraído. Era una invitación abierta, un cebo humano. Esteban sabía que si la criatura estaba observando desde las alturas, y estaba seguro de que lo estaba, vería a un viejo incapaz, un objetivo fácil, una oportunidad perfecta. Finalmente regresó a la casa con la misma lentitud exagerada, cerró la puerta y esperó. Si la criatura mordía el anzuelo, vendría esa noche, y Esteban estaría listo. El sol se hundió detrás de los barrancos occidentales, tiñendo el cielo de púrpura y naranja. La temperatura cayó rápidamente. En media hora ya estaba bajo cero. Esteban encendió una sola lámpara de queroseno en la cocina, dejándola visible desde afuera, creando la ilusión de que estaba distraído, relajado, sin guardia.
Luego apagó todas las demás luces. Se sentó en su posición junto a la ventana de la cocina con la Winchester atravesada sobre las rodillas y se fundió en la oscuridad. Los perros estaban tensos a sus pies, orejas erguidas, respirando en silencio. La luna llena comenzó a elevarse sobre los barrancos del este, proyectando sombras nítidas y azuladas sobre el patio. El silencio era absoluto. Ni viento, ni insectos, ni aves nocturnas, como si toda la sierra estuviera conteniendo la respiración. Esteban esperó con la paciencia que había perfeccionado durante décadas. Podía quedarse inmóvil durante 8 horas, si era necesario. El dolor en la pierna se convirtió en un zumbido constante que aprendió a ignorar. Su respiración se hizo tan superficial que era casi inaudible. Se convirtió en parte de la oscuridad. A las 11 de la noche, los perros se pusieron tensos simultáneamente. No gruñeron ni ladraron. Simplemente se congelaron, con todos los músculos rígidos, mirando hacia la ventana. Esteban no se movió. Esperó. 30 segundos, 1 minuto. Entonces lo vio. Movimiento en las rocas del norte. Una sombra separándose de otras sombras, fluyendo hacia abajo por el terreno pedregoso con una fluidez que no debería ser posible en algo tan masivo. La criatura había llegado. Se movía más despacio esta vez, manteniéndose agachada, usando cobertura, deteniéndose cada pocos metros para olfatear el aire y estudiar el terreno. Estaba siendo cautelosa. Las heridas anteriores le habían enseñado respeto. Bien, el respeto era el primer paso hacia el error. La criatura alcanzó el borde del patio, a unos 40 metros de la casa. Se detuvo detrás de una formación de rocas bajas, solo su cabeza y hombros visibles bajo la luz de la luna. Esteban podía verla claramente a través de la mira telescópica, el hocico alargado olfateando, las orejas pequeñas rotando como radares, los ojos ámbar brillando con ese resplandor antinatural. La criatura estudió la casa durante casi 5 minutos completos. Esteban no se movió. Su dedo descansaba fuera del guardamonte todavía. Disparar ahora sería prematuro. 40 metros era distancia viable, pero la criatura tenía cobertura parcial. Necesitaba que avanzara más, que se expusiera completamente. Necesitaba el tiro perfecto, porque probablemente solo tendría uno antes de que la cosa huyera o atacara. Finalmente, la criatura se movió. Salió de las rocas y avanzó hacia el corral con pasos lentos y medidos, la cabeza baja, los ojos fijos en las 5 cabras que balaban suavemente dentro del perímetro. 35 metros, 30 metros. Esteban ajustó el rifle 1 milímetro, siguiendo el movimiento. La criatura llegó al borde del corral y se detuvo nuevamente. Levantó el hocico, olfateando. Las cabras estaban allí, vulnerables, fáciles, pero algo la hacía dudar. Olía el queroseno de los cócteles Molotov. ¿Detectaba el metal de las estacas enterradas? Esteban contuvo la respiración. Si la criatura se retiraba ahora, perdería la oportunidad. Pero entonces la criatura tomó una decisión. Se acercó al poste que había arrancado 2 noches antes, el que Esteban había vuelto a clavar en el suelo, y lo agarró con las arpas delanteras. Comenzó a tirar. Esteban no esperó más. La criatura estaba de costado a su posición, completamente expuesta, distraída por el esfuerzo de arrancar el poste. Era el momento. Exhaló la mitad del aire en sus pulmones, sostuvo el resto, colocó la cruz de la mira telescópica justo detrás del hombro izquierdo de la criatura, donde el corazón debería estar en cualquier mamífero cuadrúpedo, y apretó el gatillo. El disparo desgarró el silencio. El retroceso del calibre 30-06 golpeó su hombro con fuerza familiar. A través de la mira, vio el impacto, una explosión de pelo y tejido en el costado de la criatura, justo donde había apuntado. La criatura soltó el poste y se tambaleó hacia un lado, soltando ese grito gutural humano que hacía que los dientes de Esteban rechinaran involuntariamente, pero no cayó. Giró hacia la casa con velocidad aterradora y comenzó a correr, no hacia las rocas para escapar, hacia la casa, hacia Esteban, directamente hacia él. Esteban recargó con movimientos automáticos, expulsó el casquillo vacío, introdujo un nuevo cartucho, cerró el cerrojo. La criatura cubría 5 metros por segundo. Esteban apuntó nuevamente, esta vez al centro de masa, mientras la cosa corría directamente hacia él. Disparó. El segundo tiro la alcanzó en el pecho.
entre las patas delanteras. La criatura se tambaleó, pero no se detuvo. 10 metros de distancia. Esteban recargó, las manos moviéndose por pura memoria muscular. Disparó un tercer tiro. Este le dio en el hombro derecho, haciendo que la pata delantera colapsara momentáneamente. La criatura cayó, rodó, se levantó nuevamente, 5 metros. ¡Cerca!, gritó Esteban, y los perros explotaron en acción. Sombra y Centella salieron por la puerta trasera que Esteban había dejado entreabierta, rodearon la casa en segundos y atacaron a la criatura por los flancos. 65 kilos de dogo argentino impactaron contra el costado derecho de la criatura, buscando las patas traseras. 50 kilos de cane corso golpearon el lado izquierdo, mordiendo, desgarrando. La criatura giró, intentando agarrar a Sombra con las mandíbulas, pero el perro ya había retrocedido. Centella mordió la pata trasera izquierda y tiró, haciendo que la criatura se desequilibrara. Esteban usó esos 3 segundos para recargar nuevamente. Apuntó cuidadosamente mientras la criatura intentaba defenderse de los perros y disparó un cuarto tiro. Este le atravesó el cuello, entrando por el lado derecho y saliendo por el izquierdo en una explosión de sangre oscura. La criatura finalmente colapsó. Cayó pesadamente sobre su costado derecho, jadeando, con sangre brotando del cuello, en pulsos rítmicos. Los perros retrocedieron al comando de Esteban, manteniéndose a distancia segura pero listos para atacar nuevamente. Esteban se levantó de su posición, agarró una de las lámparas de queroseno, la encendió y salió al patio cojeando, con la Winchester apuntando hacia la masa caída. Se acercó despacio, cada paso medido, listo para disparar si la cosa se movía. A 3 metros de distancia, detuvo y estudió lo que había matado. La criatura seguía respirando, pero débilmente. La sangre formaba un charco negro bajo su cuerpo. Los ojos ámbar lo miraban, y en esos ojos Esteban vio algo que lo heló. Reconocimiento, inteligencia y odio. Odio tan puro y concentrado que parecía casi humano. La criatura intentó levantarse. Las patas delanteras empujaron contra el suelo, los músculos temblaron con el esfuerzo, pero el cuerpo ya no respondía. Esteban levantó el rifle, apuntó directamente entre esos ojos ámbar que lo miraban con acusación y furia, y apretó el gatillo. El quinto disparo atravesó el cráneo, salió por la parte posterior, y la criatura finalmente quedó inmóvil. Esteban esperó 30 segundos más, verificando que no hubiera movimiento respiratorio. Nada, estaba muerta. Bajó el rifle lentamente, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a drenar de su sistema, dejándolo tembloroso y agotado. Le habían tomado 5 disparos matar algo que debería haber muerto con el primero. 5 disparos de un rifle diseñado para tumbar alces de 400 kilos. Eso le decía todo lo que necesitaba saber sobre la anatomía antinatural de esta cosa. Se acercó más, sosteniendo la lámpara en alto, y finalmente pudo examinar a la criatura completamente. Bajo la luz amarilla del queroseno, era aún más grotesca de lo que había parecido en la oscuridad. El cuerpo medía casi 2 metros de la nariz a la cola corta. Las patas delanteras eran desproporcionadamente largas, con articulaciones que parecían casi humanas en estructura, terminando en zarpas con 5 dedos, el pulgar parcialmente oponible, capaz de agarrar. Las garras medían 4 centímetros de largo, curvas y negras como obsidiana. La cabeza era enorme, del tamaño de la cabeza de un hombre adulto, con un cráneo alargado y mandíbulas proyectadas que revelaban colmillos de 8 centímetros cuando Esteban abrió el hocico con la punta del rifle. Los caninos eran desproporcionados incluso para el tamaño de la cabeza, diseñados para desgarrar, no para cortar limpiamente. Y los ojos, ahora muertos y opacos, todavía conservaban esa cualidad humana perturbadora en las pupilas redondas. El pelaje era irregular como había notado antes, espeso y oscuro en el lomo y hombros, formando casi una melena, pero ralo en el vientre y las extremidades, dejando ver piel grisácea y gruesa, surcada de cicatrices viejas que sugerían décadas de existencia violenta. Esteban contó al menos 15 cicatrices mayores solo en el torso, líneas pálidas donde el pelo no había vuelto a crecer. Esta cosa había sobrevivido a múltiples heridas graves antes de encontrarse con él. Y había una característica más, algo que hizo que el estómago de Esteban se contrajera. En la parte interna de la pata delantera derecha, parcialmente oculta por el pelo, había algo parecido a una marca de nacimiento o tatuaje natural,
una mancha de piel oscura que formaba un patrón casi geométrico, como los símbolos rarámuri que Esteban había visto en petroglifos antiguos. No era algo que pudiera ocurrir naturalmente. Era demasiado regular, demasiado deliberado. Esteban retrocedió y llamó a los perros. Sombra tenía un corte superficial en la oreja izquierda, sangrando ligeramente. Centella cojeaba de la pata delantera derecha, probablemente torcida durante el ataque, pero ambos estaban vivos, funcionales. Esteban los llevó dentro de la casa, limpió sus heridas con agua tibia y un trapo, y les dio agua fresca. Luego regresó al patio. La criatura seguía allí, muerta, real, innegable. La prueba física de que las leyendas rarámuri no eran solo folclore. Pensó en las palabras de Sebastián. Cuando lo mates, quema el cuerpo. No dejes que nadie lo vea. Esteban entendía la lógica. Si las autoridades, si los científicos, si el gobierno descubrían que algo así existía en la sierra, vendrían, investigarían, buscarían más. Y según Sebastián, había más. Pero Esteban también pensó en otra cosa. Pensó en los 47 grandes felinos que había matado durante su carrera, en los rancheros que lo habían contratado porque sus familias estaban en peligro, en los niños que habían podido jugar afuera nuevamente después de que él eliminara la amenaza. Había pasado 35 años protegiendo a gente que nunca sabría su nombre, y ahora tenía la oportunidad de hacer algo que ningún otro cazador había hecho: documentar algo imposible, probar que existía, no para fama, no para dinero, sino para advertencia, para que otros supieran que había cosas en las montañas que no seguían las reglas y que esas cosas podían bajar a donde había más gente si no eran contenidas. Tomó su decisión, entró a la casa, encontró su vieja cámara Kodak de 35 milímetros, verificó que todavía tuviera película y regresó afuera. Fotografió el cuerpo desde múltiples ángulos, vista completa, primer plano de la cabeza, primer plano de las zarpas con 5 dedos, primer plano de los colmillos, primer plano de la marca en la pata delantera. Usó toda la película del rollo, 24 exposiciones. Luego buscó una cinta métrica y documentó las dimensiones: longitud total, altura en la cruz, circunferencia del cuello, longitud de las zarpas, longitud de los colmillos. Anotó todo en un cuaderno con su letra torpe y angular. Finalmente, usando un cuchillo de caza afilado, cortó una muestra de pelo del lomo y una muestra de piel del vientre, guardándolas en bolsas de plástico separadas. Consideró extraer uno de los colmillos, pero decidió contra eso. Mutilar el cuerpo parecía irrespetuoso de alguna forma que no podía articular completamente. Cuando terminó la documentación, miró hacia el este. El cielo comenzaba a aclararse con el gris sucio que precedía al amanecer. Había pasado toda la noche. Esteban estaba exhausto, la pierna le palpitaba con dolor constante y sabía que tenía que tomar una decisión final: quemar el cuerpo o dejarlo para que otros lo encontraran. Miró la masa muerta a sus pies y entonces escuchó algo. Un aullido distante, viniendo de las montañas al norte. No era un aullido de coyote. Era más profundo, más largo, con esa misma calidad casi articulada que la criatura había usado cuando intentó pronunciar su apellido. Y fue respondido. Otro aullido desde el oeste, y otro desde el este. 3 voces, 3 criaturas, llamándose entre sí en la oscuridad previa al amanecer. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la columna. Sebastián tenía razón. Había más. Siempre había habido más. Y ahora, habiendo matado a una, probablemente había marcado su territorio como zona de conflicto. Miró nuevamente el cuerpo. Si lo dejaba, si permitía que otros lo vieran, tal vez vendrían cazadores, militares, investigadores. Tal vez limpiarían la sierra de estas cosas. O tal vez solo provocarían que las criaturas bajaran más, atacaran más, mataran más en represalia. No había forma de saber. Tomó la decisión que un hombre que había vivido solo durante 7 años tomaría. Arrastró el cuerpo, que pesaba más de lo que esperaba, hasta el corral vacío. Trajo bidones de queroseno, 5 bidones de 20 litros que guardaba para la lámpara y el generador. Los vació sobre el cuerpo, empapando el pelaje, la piel, todo. Hizo un rastro de queroseno desde el cuerpo hasta un punto seguro a 10 metros de distancia. Encendió una tea improvisada con un trapo y queroseno
y la arrojó al rastro. El fuego se extendió instantáneamente, corriendo por el rastro líquido hasta alcanzar el cuerpo. Las llamas explotaron en una columna naranja y amarilla que iluminó todo el patio como si fuera mediodía. El olor era horrible: pelo quemado, carne quemada, grasa derretida. Esteban retrocedió, cubriéndose la nariz y la boca con un pañuelo, observando mientras el fuego consumía la evidencia. La piel se ampollaba y estallaba. Los músculos se contraían con el calor, haciendo que el cuerpo se retorciera como si todavía estuviera vivo. Los huesos crujían y se partían. Esteban se quedó allí parado, apoyado en su bengala, con los perros a sus pies, observando mientras lo imposible se convertía en cenizas. El fuego ardió durante casi 2 horas. Cuando finalmente se extinguió, no quedaba nada reconocible, solo un montón de huesos carbonizados y ceniza grasosa. Esteban usó una pala para esparcir las cenizas, mezclarlas con la tierra, hacerlas desaparecer. Enterró los fragmentos de hueso más grandes. Cuando terminó, el lugar donde había estado el cuerpo era solo un parche de tierra quemada que podría haber sido causado por cualquier fuego de campamento. Lavó la pala, guardó las muestras de pelo y piel en un lugar seguro dentro de la casa, junto con el cuaderno de mediciones y la cámara con el rollo de película usado. Esas cosas las llevaría a revelar eventualmente, las guardaría como evidencia. Y si algún día alguien estaba dispuesto a escuchar, tendría pruebas, pero no hoy. Hoy solo necesitaba descansar. Se arrastró dentro de la casa, cerró la puerta con tranca y se dejó caer en su cama sin siquiera quitarse las botas. Los perros se acurrucaron a sus pies. Y por primera vez en una semana, Esteban Macías durmió profundamente, sin pesadillas, sin interrupciones. Porque sabía que al menos una de las cosas que caminaban en 2 formas ya no caminaría más. Esteban despertó 14 horas después, cuando el sol ya había comenzado su descenso hacia el horizonte occidental. Su cuerpo era un catálogo de dolores. La pierna derecha palpitaba con un fuego constante que irradiaba desde la cadera hasta el tobillo. La espalda estaba rígida como madera seca, y el hombro derecho, donde el retroceso del rifle lo había golpeado repetidamente, estaba amoratado y sensible al tacto. Se incorporó con dificultad, sintiendo cada uno de sus 68 años como si fueran 100, y se arrastró hasta la cocina. Los perros lo siguieron, hambrientos, inquietos. Esteban les dio de comer primero, llenando sus tazones con croquetas y sobras de carne, observando cómo devoraban la comida con el apetito voraz de quien ha sobrevivido combate. Sombra todavía tenía la oreja hinchada donde la criatura lo había rozado, pero la herida estaba limpia, sin signos de infección. Centella seguía cojeando ligeramente, pero su peso sobre la pata afectada mejoraba hora tras hora. Preparó café amargo y espeso. Lo bebió mirando por la ventana hacia el patio donde horas antes había quemado algo que no debería existir. El parche de tierra carbonizada seguía visible, un círculo negro de 3 metros de diámetro que tardaría meses en cubrirse con vegetación nueva. Esteban caminó hacia afuera, arrastrando la pierna, con la Winchester colgada del hombro por pura precaución. El aire de la tarde olía a ceniza fría y pino resinoso. Estudió el suelo alrededor del área quemada, buscando cualquier cosa que hubiera pasado por alto. Encontró un fragmento de hueso del tamaño de su pulgar, carbonizado pero reconocible como parte de una costilla. Lo recogió, lo estudió a la luz declinante y finalmente lo guardó en su bolsillo. Evidencia adicional. Nunca se sabía cuándo sería necesaria. Luego inspeccionó las trampas de oso que había enterrado alrededor del perímetro. Una de ellas se había activado, sus mandíbulas de acero cerradas sobre aire y tierra. La criatura había pasado cerca, pero no lo suficiente para quedar atrapada. Esteban rearmó la trampa y la volvió a enterrar. Las dejó todas en su lugar, porque los aullidos que había escuchado al amanecer seguían resonando en su memoria. Pasó los siguientes 3 días en un estado de alerta constante, durmiendo en intervalos de 2 horas, siempre con las armas al alcance, siempre escuchando. Pero las noches permanecieron silenciosas. No hubo más huellas, no hubo más señales de presencia. Las otras criaturas, si es que realmente existían, y no habían sido solo su imaginación amplificando los sonidos naturales de coyotes distantes, no se acercaron a su rancho. Esteban comenzó a considerar las posibilidades.
Quizá la criatura que había matado era territorial y solitaria, y su muerte había dejado un vacío que las demás no estaban dispuestas a llenar todavía. Quizá el olor a fuego y muerte las había advertido de que este territorio ahora pertenecía a algo peligroso. O quizá simplemente estaban esperando, observando, aprendiendo de los errores de su compañera muerta. No había forma de saberlo con certeza. Esteban solo podía mantener las defensas, permanecer vigilante y estar listo para matar nuevamente si era necesario. Al cuarto día después de la matanza, Esteban subió a su camioneta y condujo a Bocoina. Necesitaba provisiones, munición adicional, queroseno, comida enlatada, vendajes. Pero también necesitaba algo más. Necesitaba revelar el rollo de fotografías. Encontró la única tienda de fotografía en el pueblo, un local pequeño y polvoriento, operado por un hombre mayor llamado Artemio, que había revelado fotos para 3 generaciones de familias locales. Esteban entregó el rollo sin explicación, pagó por adelantado y dijo que volvería en 3 días. Artemio no hizo preguntas. Había aprendido hacía mucho que en la sierra la gente tenía secretos, y los secretos se respetaban. Esteban usó el tiempo de espera para comprar lo que necesitaba: 2 cajas de cartuchos calibre 30-06, una caja de slugs para la escopeta, 20 litros de queroseno y suficiente comida enlatada para un mes. También compró un cuaderno nuevo de pasta dura y plumas de tinta permanente. Regresó al rancho y pasó los siguientes 3 días escribiendo. No era escritor. Su educación formal había terminado en 6º año de primaria, pero sabía contar historias, y esta historia necesitaba ser contada con precisión. Comenzó desde el principio, el día que encontró las primeras huellas, las medidas exactas, los patrones de comportamiento observados. Describió cada encuentro con la criatura, cada detalle de su anatomía, cada aspecto de su inteligencia antinatural. Documentó los 5 disparos que necesitó para matarla, las heridas que había recibido, cómo había seguido moviéndose incluso después de impactos que deberían haber sido letales. Escribió sobre los aullidos que había escuchado después, sobre la posibilidad de que hubiera más, y escribió sobre la decisión de quemar el cuerpo, sobre por qué había elegido el silencio sobre la revelación pública. Su letra era torpe y angular, con errores de ortografía ocasionales, pero las palabras eran claras y directas. No embellecía, no exageraba, solo reportaba lo que había visto, como un cazador documentando una presa. Cuando terminó de escribir, tenía 22 páginas de testimonio. Las guardó en una carpeta de Manila junto con las muestras de pelo y piel, el fragmento de hueso carbonizado y el cuaderno original con las mediciones. 3 días después, regresó a Bocoina y recogió las fotografías reveladas. Artemio le entregó un sobre grueso sin comentarios, aunque Esteban notó que el hombre lo miraba de forma diferente, con una mezcla de curiosidad y inquietud en los ojos. Esteban no ofreció explicación. Pagó, tomó el sobre y se fue. En la camioneta, antes de arrancar el motor, abrió el sobre y examinó las fotografías. Habían salido bien, demasiado bien. Bajo la luz dura del flash, la criatura era aún más grotesca que en sus recuerdos. Las imágenes mostraban claramente las proporciones antinaturales, las arpas con 5 dedos, los colmillos desproporcionados, la marca extraña en la pata delantera. Cualquiera que viera estas fotos sabría inmediatamente que no era ningún animal catalogado. Esteban guardó las fotografías en la carpeta con el resto de la evidencia. Luego condujo no hacia su rancho sino hacia el sur, tomando caminos secundarios cada vez más estrechos, hasta llegar a un banco regional en Ciudad Guerrero, a 2 horas de distancia. Allí rentó una caja de seguridad pequeña, pagó por 5 años por adelantado y depositó la carpeta completa dentro. Le dio una copia de la llave a don Sebastián días después, cuando visitó nuevamente la ranchería Raramuri. El anciano aceptó la llave sin preguntas, solo asintió lentamente y dijo: «Si algo te pasa, yo sabré qué hacer con esto». Esteban sabía que eso significaba que probablemente sería destruido, enterrado, mantenido en secreto como los Raramuri habían mantenido en secreto la existencia de estas criaturas durante siglos. Pero al menos existiría. Al menos habría un registro de que Esteban Macías había enfrentado algo imposible y había sobrevivido. Las semanas pasaron. Marzo,
se convirtió en abril. Las temperaturas comenzaron a subir. La primavera trajo lluvias esporádicas que llenaron los arroyos secos y reverdecieron la vegetación baja. Esteban regresó a su rutina anterior: cuidar las cabras, mantener la casa, patrullar el perímetro cada mañana. Las trampas de oso permanecieron enterradas. La Winchester permaneció cargada junto a su cama. Los perros permanecieron alertas, pero gradualmente su nerviosismo disminuyó. No hubo más huellas, no hubo más ataques. La sierra pareció regresar a su silencio normal, poblado solo por coyotes, venados y ocasionalmente algún puma joven explorando territorio. Esteban comenzó a pensar que quizá realmente había terminado, que la criatura que mató había sido un individuo solitario, que las demás, si existían, habían decidido mantener distancia de su rancho marcado con olor a muerte y fuego. Pero las noches seguían siendo difíciles. Esteban descubrió que no podía dormir profundamente como antes. Se despertaba a la más mínima perturbación: un crujido de madera, un ladrido distante de coyote, el silbido del viento entre las rocas, y cuando dormía, soñaba. No eran pesadillas en el sentido tradicional, no había persecuciones ni violencia explícita, solo imágenes fragmentadas: ojos ámbar brillando en la oscuridad, zarpas con 5 dedos arañando puertas, el sonido de su apellido siendo pronunciado por una garganta que no debería poder formar palabras humanas. Despertaba de estos sueños con el corazón acelerado y las manos buscando automáticamente la Winchester. Los perros lo miraban desde el pie de la cama, con ojos que parecían entender que algo en su amo había cambiado, que la matanza lo había marcado de formas invisibles pero permanentes. En mayo, 2 meses después del encuentro, Esteban recibió una visita inesperada. Era un domingo por la tarde cuando vio la polvareda de un vehículo acercándose por el camino de tierra. Se tensó inmediatamente, metió a los perros dentro de la casa y esperó en el portal con la escopeta discretamente apoyada contra la pared, oculta pero accesible. El vehículo resultó ser una camioneta de la policía estatal. Se detuvo frente a la casa y bajaron 2 hombres, un comandante de unos 50 años con uniforme impecable y un agente más joven que miraba el rancho aislado con evidente incomodidad. El comandante se acercó con pasos medidos, quitándose los lentes oscuros. ¿Esteban Macías?, preguntó. Esteban asintió. Soy el comandante Ruiz. Recibimos un reporte de Artemio Salazar, el fotógrafo en Bocoina. Dice que usted reveló fotografías de algo inusual. Nos gustaría hacerle algunas preguntas. Esteban había anticipado esta posibilidad. Artemio había visto las fotos durante el proceso de revelado. Por supuesto que había reportado. Cualquier persona razonable lo habría hecho. Esteban invitó a los policías a entrar, les ofreció café que declinaron y se sentó frente a ellos en la mesa de la cocina. El comandante Ruiz sacó un cuaderno pequeño y una pluma. Las fotografías muestran lo que parece ser un animal grande, canino, muerto. ¿Puede explicar qué era y cómo llegó a su propiedad? Esteban contó una versión editada de la verdad. Dijo que un perro feral enorme, probablemente cruce de mastín con lobo, había estado atacando su ganado, que lo había rastreado y finalmente lo había matado en defensa de su propiedad, que había fotografiado el cuerpo como evidencia y luego lo había quemado por razones sanitarias. Era una historia plausible, técnicamente legal bajo las leyes de control de depredadores, y no incluía ningún elemento sobrenatural que lo hiciera parecer demente. El comandante Ruiz escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando Esteban terminó, el policía se reclinó en su silla y estudió al viejo cazador con ojos que habían visto demasiado en 20 años de servicio. Las fotografías muestran un animal con características muy inusuales. Anatomía que no coincide con ningún cánido conocido. El fotógrafo está preocupado de que podría ser una especie protegida, quizá un lobo mexicano reintroducido que mutó de alguna forma. Si ese es el caso, matar al animal sería un delito federal grave. Esteban mantuvo su expresión neutral. No era un lobo mexicano. Los lobos mexicanos pesan 60 kilos máximo. Esta cosa pesaba más del doble y atacó mi propiedad repetidamente. Tenía derecho de defenderla. El comandante asintió lentamente. ¿Dónde está el cuerpo ahora? Cenizas. Lo quemé por completo, por sanidad. ¿Guardó alguna muestra? Pelo, hueso, cualquier cosa para análisis. Esteban negó con la cabeza.
Se quemó todo. El comandante Ruiz cerró su cuaderno. Miró a su compañero más joven, luego nuevamente a Esteban. Señor Macías, voy a ser franco con usted. He trabajado en esta sierra durante 20 años. He visto cosas que no tienen explicación fácil. Rastros que no coinciden con ningún animal conocido. Ganado muerto de formas que no se ajustan a patrones de depredación normal. Y he hablado con suficientes ancianos rarámuri para saber que hay cosas en estas montañas que el gobierno prefiere no investigar demasiado de cerca. Hizo una pausa significativa. Oficialmente, voy a reportar que usted mató un perro feral grande en defensa de su propiedad, que destruyó el cuerpo por razones sanitarias y que no hay evidencia suficiente para procesar. No habrá más investigación, pero extraoficialmente, si hay más de esas cosas por aquí y usted encuentra otra, le recomiendo que haga exactamente lo mismo que hizo con esta. Mátela. Quémela. No hable de ello. Porque si esto llega a niveles federales, si los científicos o el ejército se involucran, van a convertir toda esta región en un circo. Y nadie quiere eso. Esteban asintió, sintiendo una mezcla de alivio y validación. El comandante entendía. Quizá no todos los detalles, quizá no la verdadera naturaleza de la criatura, pero entendía que había cosas que era mejor mantener enterradas. Los policías se levantaron, estrecharon la mano de Esteban y se fueron. Esteban los observó alejarse por el camino de tierra hasta que la polvareda desapareció en la distancia. Luego entró a la casa, se sentó en su silla junto a la ventana y sintió algo parecido a paz por primera vez en 2 meses. No tendría problemas legales, no habría investigación oficial. Su secreto permanecería secreto, al menos de las autoridades. Pero el peso de ese secreto seguiría siendo suyo para cargar. Los meses siguientes trajeron una rutina nueva y cautelosa. Esteban nunca bajó completamente la guardia, mantuvo las trampas enterradas, mantuvo las armas cargadas, mantuvo a los perros entrenados y alertas. Pero gradualmente, la tensión constante comenzó a suavizarse en algo más manejable, una vigilancia permanente, pero no paralizante. Las cabras se reprodujeron. Para julio, tenía 23 animales. El rancho producía suficiente para su subsistencia. Los días se llenaron con trabajo manual que mantenía su mente ocupada y su cuerpo funcional a pesar de la pierna arruinada. Y en las noches, cuando se sentaba en el portal observando las estrellas sobre los barrancos negros, Esteban pensaba en lo que había enfrentado y lo que eso significaba para el futuro. Había matado algo que no debería existir. Había documentado su existencia con fotografías y testimonio escrito. Había guardado esa evidencia en un lugar seguro donde sobreviviría incluso si él moría. Y había tomado la decisión consciente de no revelarla públicamente, de no convertirse en un espectáculo mediático o en objetivo de investigadores gubernamentales. Algunos podrían llamarlo cobardía o egoísmo. Esteban lo llamaba pragmatismo. Sabía cómo funcionaba el mundo. Sabía que un viejo cojo viviendo solo en la sierra no sería tomado en serio. Sería descartado como senil, borracho o mentiroso. Y en el proceso de intentar probar su historia, solo lograría atraer el tipo de atención que destruiría la paz precaria que estas criaturas y los humanos habían mantenido durante siglos en estas montañas. Era mejor el silencio vigilante que la guerra abierta, pero también sabía que su silencio tenía límites. Si las criaturas bajaban más, si comenzaban a atacar poblaciones humanas más grandes, si el equilibrio se rompía de forma que ya no pudiera ser ignorado, entonces usaría su evidencia. La presentaría no a periodistas sensacionalistas ni a cazadores de trofeos, sino a gente como el comandante Ruiz, gente que entendía la sierra y respetaba sus secretos, pero también tenía la autoridad para actuar cuando fuera necesario. Hasta entonces, Esteban continuaría siendo lo que siempre había sido, un guardián silencioso de un territorio que había defendido toda su vida, ahora contra amenazas que iban más allá de pumas y onzas, amenazas que caminaban en 2 formas y recordaban agravios. En septiembre, 6 meses después de matar a la criatura, Esteban hizo una última visita a don Sebastián. El anciano rarámuri lo recibió igual que siempre, sin ceremonia, sin sorpresa. Se sentaron en silencio durante varios minutos, compartiendo un jarro de tejuino fermentado que Sebastián había preparado.
Finalmente, Esteban habló. No han vuelto, las otras, si es que hay otras. Sebastián asintió lentamente. Te respetan ahora. Saben que puedes matarlas. Quizá te evitarán. Quizá no. El tiempo dirá. Hizo una pausa. ¿Cómo está tu pierna? Esteban sonrió sin humor. Igual que siempre. Arruinada, pero suficiente. Sebastián lo estudió con esos ojos antiguos que parecían ver más allá de la superficie. La pierna arruinada te salvó. Si pudieras correr, habrías perseguido. Y si hubieras perseguido, te habría alcanzado en terreno donde ella tenía ventaja. Tu debilidad fue tu fuerza. Esteban consideró esas palabras y encontró verdad en ellas. Se despidieron sin promesas de volverse a ver, porque ambos eran viejos y sabían que cada encuentro podría ser el último. Esteban condujo de regreso a su rancho, mientras el sol se ponía, tiñendo los barrancos de rojo y dorado. Cuando llegó, los perros lo recibieron con ladridos de bienvenida. Las cabras balaban suavemente en el corral. La casa de adobe esperaba con sus paredes gruesas y sus ventanas estrechas. Todo estaba como debía estar. Esteban preparó café, se sentó en su silla junto a la ventana con la Winchester apoyada contra la pared y observó cómo la oscuridad descendía sobre la sierra. Y en esa oscuridad, entre las sombras de las rocas y los susurros del viento, Esteban sabía que había cosas que observaban de vuelta. Cosas que caminaban en dos formas, cosas que recordaban, pero también sabían, ahora, que en este valle estrecho vivía un hombre que no era presa fácil, un viejo cojo que había matado lo imposible y estaba dispuesto a hacerlo nuevamente si era necesario. La sierra guardaba sus secretos y Esteban Macías guardaba el suyo. Porque algunos conocimientos son demasiado peligrosos para compartir y algunas batallas deben pelearse en silencio, sin testigos, sin reconocimiento. Solo un hombre, una montaña y las cosas que acechan en la oscuridad entre ambos.